El sol de Madrid filtraba su luz tibia a través de las persianas de la sala. La cafetera chisporroteaba en la cocina mientras yo, con la espalda un poco encorvada por los años y las decisiones, revisaba un correo de trabajo en mi viejo portátil. Fue entonces cuando escuché su voz desde el pasillo, cortante como un bisturí. «Papá, estás ocupando demasiado espacio». Al principio no entendí. Levanté la mirada y allí estaba Lucía, mi hija de 17 años, con los brazos cruzados, su melena castaña cayendo como una cortina sobre el rostro tenso. Sus palabras no eran una simple queja. Había algo más, algo que no se decía, pero que flotaba como una nube espesa entre nosotros. «¿Espacio?», repetí. «¿Te refieres al salón?». «Me refiero a todo», dijo mirando a su alrededor. «La casa, la vida. Estás en todo y no me dejas respirar». Me quedé en silencio. Era como si un frío repentino hubiera invadido el piso. Lucía no gritaba, pero su tono era definitivo. No era una adolescente pidiendo más libertad. Era alguien que ya había tomado una decisión. Después se encerró en su habitación y yo me quedé sentado, mirando la pantalla sin verla. Durante los últimos 3 años, desde que su madre se fue a vivir a Valencia con otro hombre, yo había hecho lo posible por mantener a flote nuestra rutina, preparar la cena, recordarle sus clases, reírnos con alguna serie. Pero también había cometido errores. Me había metido demasiado, quizás. Tal vez no supe darle ese espacio que ahora me reclamaba. A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía, entré en su habitación. Las paredes estaban cubiertas de pósters de bandas que ya no conocía y de fotos con amigas. Sobre el escritorio, un cuaderno abierto con garabatos de corazones rotos. Empecé a llenar una caja de cartón con sus cosas. Ropa, libros, pequeños recuerdos. No lo hacía con rabia. Lo hacía porque entendí que era ella quien necesitaba decidir qué hacer con su espacio. Y si no podía decírmelo sin herirme, tal vez este gesto sería el primer paso hacia algo distinto, algo más sano. Cuando bajó a la cocina y me vio con la caja en las manos, se quedó paralizada. «¿Qué haces?», preguntó. «Empacando tus cosas», respondí sin levantar la voz. «Dijiste que ocupo demasiado espacio. Quizá es hora de devolvértelo». Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. No dijo nada, solo se sentó frente a mí, mientras el aroma del café recién hecho volvía a llenar el aire. En ese silencio tenso, entendí que algo iba a cambiar. Lo que no sabía aún era si ese cambio nos acercaría o nos separaría para siempre. Durante el desayuno, el silencio entre nosotros se hizo más pesado que nunca. Lucía revolvía su café con una cuchara sin probarlo. Yo comía en pequeños bocados, sin mucho apetito. Entre nosotros había una caja llena y una montaña de cosas, que ninguno de los dos sabía cómo decir. «No tenías por qué hacer eso», murmuró al fin. «Tal vez no», respondí, pero fue lo que sentí que debía hacer. Lucía se quedó mirándome. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, no tenían rabia. Tenían miedo, de lo que éramos, de lo que habíamos dejado de ser, de lo que podría pasar si seguíamos ignorando la tensión que crecía desde hacía meses. Después del desayuno, se encerró en su cuarto. Yo salí a caminar. El barrio de Lavapiés tenía ese caos ordenado que me calmaba. Voces en varios idiomas, olor a pan recién hecho y puestos de frutas en cada esquina. Caminé sin rumbo, intentando organizar mis pensamientos, preguntándome en qué momento me convertí en un obstáculo en la vida de mi hija. Cuando volví a casa, ella estaba sentada en el sofá con la caja abierta frente a ella. Tenía en las manos una pulsera que le regalamos cuando cumplió 12, en unas vacaciones en Mallorca. Me senté al otro extremo del sofá. «No quiero que te vayas», dijo sin mirarme, «pero tampoco quiero sentir que no tengo aire». «Lucía», suspiré, «yo tampoco quiero alejarme. Pero si necesitas tu espacio lo entiendo. Podemos buscar una forma». Ella asintió, todavía sin soltar la pulsera. «Me siento atrapada, papá. Como si cualquier cosa que hiciera estuviera bajo tu lupa. No puedo respirar sin sentir culpa». Sus palabras me dolieron, pero no eran injustas. Había intentado protegerla tanto que quizás olvidé darle espacio para ser ella misma. Me incliné hacia adelante mirando mis manos. «¿Y si intentamos cambiar algunas reglas?», propuse. «Tú tienes más independencia. Yo aprendo a soltar un poco.
pero sin alejarnos. Lucía levantó la vista como si no esperara esa respuesta. Por un momento vi un brillo en sus ojos. No era una solución mágica, pero era un inicio. ¿Y si empezamos con que esa caja vuelva al armario?, sugirió. Me parece justo. La ayudé a guardar cada objeto, no en silencio, sino hablando de cada uno como quien recorre un álbum de fotos. No resolvimos todo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que hablábamos como dos personas que quieren entenderse. Los días siguientes no fueron mágicos, pero sí distintos. Lucía comenzó a pasar más tiempo en su habitación, cerrando la puerta sin miedo, algo que antes evitaba por temor a mi reacción. Y yo aprendí a tocar antes de entrar. Un gesto tan simple como eso se convirtió en una especie de pacto silencioso entre nosotros. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché su música sonar a un volumen inusualmente alto. Me molestó por un instante, pero respiré hondo y dejé pasar. Minutos después, bajó el volumen sin que yo dijera nada. Había entendido, y yo también. Empezamos a establecer pequeños acuerdos. Ella se haría cargo de preparar la cena los jueves. Yo dejaría de revisar su ropa o su teléfono por preocupación. Me costaba, pero tenía que aceptar que ya no era una niña. Era una joven que necesitaba equivocarse sola para poder crecer. Una noche, mientras cenábamos tortilla de patatas hecha por ella, quemada por un lado, pero deliciosa, me miró con una seriedad inusual. ¿Extrañas a mamá? No era una pregunta que esperaba. Hacía mucho tiempo que ese tema era terreno prohibido. Sí, respondí sin rodeos, pero ya no con dolor. La extraño como se extraña algo que formó parte de ti. Y luego dejó de encajar. Lucía asintió. Bajó la mirada al plato. Yo también. Pero a veces siento que me parezco demasiado a ella. Y me da miedo que un día tú también te canses de mí. Esa confesión me desarmó. Lucía, nunca podría cansarme de ti. A veces me canso de mí mismo, de mis errores, de no saber hacerlo mejor. Pero de ti, jamás. Ella sonrió con tristeza, y en ese gesto vi cuánto había crecido. Cuánto habíamos cambiado los dos. Después de cenar fuimos a la terraza. Hacía una noche clara, con el aire fresco típico de la primavera madrileña. Hablamos de cosas simples, sus amigas, sus planes para el verano, mis recuerdos del instituto. Por primera vez en meses no nos sentíamos ni padre ni hija en guerra. Éramos dos personas construyendo algo nuevo. Y aunque la distancia física seguía siendo la misma, sentí que, emocionalmente, estábamos mucho más cerca. Era sábado por la mañana y el piso olía a tostadas quemadas. Escuché a Lucía maldecir en voz baja desde la cocina y sonreí desde el pasillo. Antes habría ido de inmediato a corregirla, a tomar el control, pero ahora me limité a observar desde la puerta, apoyado en el marco. ¿Quieres ayuda?, pregunté. No, dijo con firmeza pero sin hostilidad. Ya casi está. Se le cayó una rebanada al suelo y soltó una carcajada resignada. Luego me miró, encogiéndose de hombros. No sirvo para esto. Nadie nace sabiendo, dije. ¿Recuerdas la primera vez que cociné arroz para ti? Lucía frunció el ceño. ¿Fue cuando tenía 8? Sí, y terminé con una masa pegajosa que parecía cemento. Rió de verdad esta vez. Nos sentamos a desayunar lo que pudo salvar. Tostadas irregulares, café demasiado cargado y un vaso de zumo que ella exprimió a mano. Papá, he estado pensando en lo que dijiste el otro día, sobre cansarte de ti mismo. Asentí, mientras bebía un sorbo. A veces siento lo mismo, como si tuviera que ser otra persona para que todos estén bien conmigo. ¿Y quién te hace sentir así? Yo sobre todo, respondió con franqueza. Siempre he querido que estés orgulloso de mí, pero también quiero ser libre. A veces no sé cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me quedé callado por un momento. Esa lucha interna también era mía a su edad. Pero nadie me lo dijo. Nadie me explicó que era normal sentirse así. Lucía, estoy orgulloso de ti, incluso cuando estás perdida, incluso cuando cometes errores. No quiero que seas perfecta. Quiero que seas tú, con tus dudas, con tu carácter. Esa es la hija que amo. Ella respiró hondo, con los ojos brillando un poco. No lloró, pero estuvo cerca. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Nunca lo haré,
respondí. Ese desayuno, simple y torpe, fue más importante que 1000 conversaciones, porque por primera vez compartimos no solo la mesa, sino nuestras vulnerabilidades. Y entendimos que, a veces, lo que más nos pesa no es el espacio que ocupamos, sino el silencio de lo que no decimos. Las semanas pasaban y con ellas algo en nuestra relación comenzó a transformarse de forma silenciosa, pero firme. No era una reconciliación explosiva ni un cambio inmediato, sino una reconstrucción lenta, como quien repara una grieta con paciencia, ladrillo por ladrillo. Lucía ya no cerraba su puerta todo el tiempo. A veces la dejaba entreabierta, como una señal de tregua. Yo, por mi parte, aprendí a no preguntar tanto, a dejar que viniera a mí cuando lo necesitara, sin forzar nada. Un viernes por la tarde, mientras yo organizaba unas cajas en el trastero, ella apareció en el umbral con una mochila al hombro. «Voy a casa de Inés este fin de semana», dijo. «Su madre va a estar, no es fiesta ni nada raro». «Está bien», respondí sin añadir nada más. Lucía pareció sorprendida por la facilidad con la que acepté. Dio un paso más hacia mí. «¿De verdad estás bien con eso?» Asentí. «Confío en ti». Ella sonrió, de esas sonrisas pequeñas pero que dicen mucho. Entonces se acercó a una de las cajas que tenía a medio llenar. «¿Y esto?» «Papeles viejos. Cosas que ya no tienen sentido guardar». Revisó una carpeta y encontró un dibujo que me hizo cuando tenía 6 años, los 3 en la playa. Ella en medio de su madre y yo. Los 3 con brazos larguísimos y cabezas desproporcionadas. «No puedes tirar esto», dijo. «Es historia familiar». Me reí, pero le hice caso. Lo dejó a un lado y luego se acercó un poco más. «¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro». «¿Qué fue lo más difícil de separarte de mamá?» Pensé un segundo antes de responder. Aceptar que amar no siempre es suficiente para quedarse, pero también entender que soltar no es rendirse, es dejar espacio para lo que sigue. Lucía se quedó en silencio. Luego se agachó y abrazó la carpeta con el dibujo contra el pecho. «¿Y conmigo?» «Si algún día también me voy, entonces sabré que hice bien mi trabajo», le respondí con un nudo en la garganta. «Criar no es retener, es preparar para que puedas volar sin miedo». Me miró con los ojos brillando. «A veces me asusta crecer, pero me asusta más no saber cómo hacerlo contigo a mi lado. No tienes que elegir. Podemos aprender juntos». Ella asintió. Dejó la carpeta en una estantería y se marchó al encuentro con su amiga. Me quedé solo en el trastero, con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de certezas. Algunas cosas, al final, sí valen la pena el esfuerzo de reconstruir. El domingo por la tarde escuché la puerta abrirse suavemente. Lucía entró con la mochila al hombro, el cabello algo revuelto y ese aire tranquilo de quien ha respirado por su cuenta. Me miró desde la entrada del salón. «Estoy de vuelta». «Bienvenida». Se quitó los zapatos, dejó su mochila en el rincón donde siempre la deja desde niña, y vino directo al sofá. Se sentó a mi lado sin palabras. Solo el sonido bajo del televisor llenaba el ambiente. «¿Todo bien con Inés?» «Sí, pero extrañé el café de casa». Le tendí una taza sin decir nada. Lo había preparado minutos antes. Como quien espera, sin admitirlo, que alguien va a volver. Lucía lo tomó, dio un sorbo, y luego se acurrucó a mi lado, como hacía años no lo hacía. Ya no era una niña, pero ese gesto me recordó que el vínculo entre nosotros no se había roto. Solo estaba aprendiendo una nueva forma de existir. «Papá, gracias por empacar mis cosas ese día». La miré sin entender del todo. «¿De verdad?» «Sí, me enojé, pero me hizo pensar. Me hizo darme cuenta de que tú también estabas intentando encontrar tu lugar, como yo». Acaricié su cabello con cuidado. «Siempre lo estaré intentando, Lucía, porque aprender a ser padre no se termina nunca». Ella sonrió con los ojos cerrados. «Y yo tampoco termino de aprender a ser hija. Pero creo que vamos bien, ¿no?» «Vamos muy bien». Permanecimos así, sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo no había tensión en el aire, solo la paz de haber cruzado una tormenta juntos. Entendí entonces que el espacio que compartimos no se mide en metros cuadrados, se mide en respeto, en escucha,
en silencios cómodos y palabras sinceras. Ese espacio, el de verdad, ya no nos asfixiaba, nos sostenía, y si mañana ella decidía volar más lejos, lo haría sabiendo que aquí, en este rincón del mundo, siempre habría un lugar que no ocupa demasiado, pero que siempre será suyo.